Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. En el espacio que patrocina la Fundación para la Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la Personalidad, es decir, AMAI-TLP, tenemos la satisfacción de saludar a Luis Serrano Barrié, que acaba de ser elegido representante en Jaén de AMAI-TLP. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias. Pues vamos a hablar de TLP, desde luego, de trastorno límite y de la expansión, digámoslo así, de la Fundación AMAI-TLP, que hasta ahora se limitaba a la Comunidad de Madrid y se va fuera de las fronteras de esta comunidad. Y AMAI-TLP, con su presidenta Teresa Oñate al frente, ha elegido Jaén para esta primera expansión de AMAI-TLP. ¿Por qué AMAI-TLP abre su nueva sede concretamente en Jaén, Luis Serrano? Bueno, pues yo creo que ha sido una combinación de intereses mutuos, por así decirlo. Yo personalmente, a título personal, soy de la ciudad de Jaén y bueno, por interés o por cosas de la vida, pues me he tenido que ver afectado por la enfermedad a través de mi esposa, que es la paciente. Y bueno, en la búsqueda de recursos para poder buscar orientación y algo de ayuda, pues realmente no encontraba nada, por así decirlo, que pudiera ayudar. Y buscando, pues di con la fundación, con AMAI-TLP, y bueno, hablando con Teresa Oñate, pues llegamos a la conclusión de, oye, mira, ¿por qué no abrimos en Jaén? Que yo estaba en un momento también de querer crecer o querer ayudar a más gente fuera de lo que es la Comunidad de Madrid. Y coincidió que, digamos, el tiempo y oportunidad de poder hacerlo aquí en Jaén, y dijimos, mira, es buen sitio para comenzar y digamos que se han juntado el hambre con las ganas de comer, por así decirlo, para poder dar este paso que creo que es de gran importancia para nosotros. Sin lugar a dudas lo es, sin lugar a dudas lo es. Jaén tiene además, pertenece a una comunidad autónoma enorme, magnífica, histórica, como es Andalucía, y realmente hay una incidencia elevada, Luis, en Andalucía de trastorno límite de la personalidad. Podríamos decir que es una región verdaderamente, digamos, tocada por el trastorno límite, y también por eso se ha elegido Jaén para empezar esta expansión de AMAI-TLP. ¿Hay alguna explicación que tú tengas, estadística o ambiental, social, de por qué, digamos, efectivamente hay una afectación del trastorno límite importante en esta región de España? Pues bueno, como sabes, muchas veces el dar la causística específica de por qué en unos sitios más, en otros sitios menos, es muy complicado de poder decir, porque es una cosa que no se debe únicamente a un factor, digamos, determinante, puede ser por multitud de factores. Es verdad. Y bueno, sí es verdad que en Andalucía es una comunidad, pues, como bien has dicho, bastante grande. Pues sí que es verdad que la población, pues lógicamente, tenemos una cantidad de afectados muy importante. Y bueno, la calidad del sistema de salud mental de aquí de Andalucía, siendo buena, sí que es verdad que faltan muchos recursos. Los propios profesionales muchas veces nos dicen o nos van indicando que todo el tipo de ayuda externa que puedan recibir pues les viene perfectamente bien. Y en este caso el TLP pues está despuntando en muchos sitios, ya a consecuencia de la pandemia que hemos sufrido. Parece ser que se ha dado un aumento de este tipo de casos. Está verificado, Luis, está verificado, es así. Exactamente, se están viendo más, digamos que se está conociendo más. El TLP también es algo que ya se va conociendo más. Y bueno, pues ha sido, ya como te comentaba antes, un poco el abrir camino para poder ayudar a más gente a través de la fundación. Y en este caso particular, pues bueno, fue, como te comentaba antes, el juntarle pues, la oportunidad y la necesidad, por así decirlo. Entonces, por desgracia, ojalá se pudiera abrir en más sitios directamente para poder llegar a más gente. Sin duda. Eso te iba a comentar a raíz de que esté Jaén como lugar pionero de España por parte de AMAI-TLP. ¿Vas a atender o vais a atender en este centro a pacientes de otros lugares de Andalucía, de otras provincias próximas, anexas a Jaén, o es la intención de momento empezar y empezar a caminar solo con personas, pacientes de Jaén?
No, bueno, la intención de la Fundación no es únicamente centrarnos en lo que es Jaén y la provincia, por así decirlo, sino dar cobertura a todo, digamos, podemos decir, de la parte sur de España, porque como bien sabrás, la propia Fundación en Madrid se recibe gente que incluso viene desde Canarias. Eso es, sí, O sea, eso es así. hay, Eso es así. hay una gran necesidad de atención para digamos, para este tipo de trastorno específico. Y bueno, dejar la voluntad o la idea primigenia es hacer una réplica, digamos, de lo que está funcionando en Madrid. Muy bien. Porque realmente es necesario poder dar cuanto más cartera de servicios mejor. Lógicamente hemos empezado un servicio, por así decirlo, más puntual, pero con la ambición de querer crecer rápido a la mayor cantidad de servicios posible en el menor tiempo posible. Y con capacidad y voluntad de cubrir no solamente la región de Jaén, sino toda Andalucía y toda la parte que pueda tener a bien el acudir aquí. Sí, la realidad, y lo hemos contado aquí muchas veces, es que el trastorno límite de la personalidad requiere una atención específica, podríamos decir una atención diana. No cualquier psicólogo, no cualquier psiquiatra, no cualquier especialista sabe del trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno grave, complejo, y por tanto es una emergencia para todos aquellos que tengan digamos, la sospecha o el diagnóstico de que tienen el TLP. Es imprescindible ir a un especialista. Los especialistas sí son capaces de sacar adelante, de sanar y de recuperar. Es así, de la enfermedad TLP se sale, pero con especialistas. Y es por eso que AMAI TLP, naturalmente, es la institución, es la fundación que dispone de mayor número de especialistas en TLP en España. No cabe ninguna duda. Y es una gran noticia que se desplace a Andalucía con el propósito de que no solamente en AMAI Madrid se reciban pacientes de toda España, sino que desde Jaén también se pueda acoger pacientes y personas o diagnosticarlas y después tratarlas del sur de España. Así realmente es una grandísima y buenísima noticia. Es así. Estamos hablando con Luis Serrano Barriés, responsable de AMAI TLP en Jaén y en el sur de España, podríamos decir. Cuéntanos, Luis, tus precedentes, tu vocación, digamos, ¿no? ¿Por qué te interesa? La mayoría de las personas que trabajan en la Fundación AMAI TLP son personas, digamos, de un voluntarismo extraordinario, de una vocación increíble, pero todas ellas tienen que ver, o bien son pacientes, o bien son familiares de pacientes, que creo que es tu caso, ¿verdad? Correcto, en mi caso es el segundo que has comentado, que es ser familiar de un paciente. Sí. Y sí que es verdad que requiere, no tiene un esfuerzo, pero sí es verdad que a veces, muchas veces más la cierta desesperación de no encontrar recursos necesarios que quieras para ayudar a una persona querida, y que es muy difícil de llegar, como antes has señalado también, a ese diagnóstico y a esa ayuda especializada que necesitan. Como bien saben, la gran mayoría de diagnósticos de TLP suelen ser tardíos porque se tarda mucho en detectar. Esto se debe, lógicamente, a un deficiente conocimiento del propio trastorno. Así es. Y bueno, en el ánimo de la Fundación no está solo el atender y el ser, digamos, una referencia a nivel nacional, incluso internacional, del trastorno límite, sino el poder dar formación, llegar a acuerdos con universidad. Estamos trabajando ya para llegar a algún tipo de acuerdo con un sistema de salud andaluz aquí en Jaén para desarrollar, digamos, sistemas específicos para atender a los pacientes con TLP. Estrategias vinculadas a la sanidad pública. Parece bastante razonable. Lo que ellos definen como el protocolo de atención a los pacientes con trastorno límite, porque es verdad que, como bien decía antes, es un trastorno que es difícil de localizar y es difícil encontrar especialistas que puedan atenderlo. Aquí, por desgracia, lo que es la atención en salud mental, pues, como en casi todos lados, por desgracia, está muy masificado, por así decirlo. Hay pocos profesionales, entonces la carga de trabajo que tienen es demasiado elevada como para poder prestar la atención debida o la necesaria para poder identificar ciertos casos a tiempo. Y por desgracia, ese desconocimiento, pues, a veces cuesta mucho sufrimiento y cuesta incluso vidas de pacientes que no han podido recibir esa ayuda a tiempo. Entonces esa es una de las grandes ambiciones, que por lo menos desde mi personal lo que me ha motivado a dar este paso,
pues ya no solo ayudar a mi familia en este caso, sino el poder abrir la mano y, oye, mira, podemos ayudar a mucho más gente, y yo creo que es algo que es necesario, y algo que no diría que es un trabajo, porque la verdad que se hace con mucho gusto, y cuando ves los resultados, la verdad que lo merece. Sí, los resultados estamos hablando por la recuperación, porque está claro que hay casos, gravísimos, como lo hay evidentemente en personas que tienen esclerosis múltiple o que tienen diabetes. O sea, hay casos absolutamente, podríamos decir, irrecuperables. Es así. Pero evidentemente la inmensa mayoría de las enfermedades físicas que conocemos, pues no la inmensa mayoría, muchas de ellas tienen salida, tienen sanación. La gente sigue viviendo con esa enfermedad incorporada, cronificada, y por tanto pues, ningún problema. Entonces con la enfermedad mental pues pasa igual. Porque el estigma que tiene en España todavía pues parece algo, digamos, a apartar, ¿no? Apartar y, yo no quiero ver eso, ¿no? Pero ciertamente, la que tú comentas, sí, tiene recuperación. Los pacientes y los enfermos acaban recuperándose, teniendo un trabajo, normalizando su vida, relaciones, por supuesto, familiares, tienen familia, tienen parejas, o sea que hay una normalización y hacia eso hay que caminar, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, el tema del diagnóstico, que tantas veces lo comentamos aquí, pues es un gran problema, y particularmente con la atención primaria. No sé si tú tienes esta experiencia, pero realmente en la atención primaria, y eso te invito a que te aproximes al SAS, al Servicio Andaluz de Salud, y diciendo, oye, en la atención primaria necesitáis que os echemos una manita, porque ahí hay mucho trabajo, ¿verdad? Sí, bueno, ya te lo digo desde la experiencia propia. En el caso particular de mi familia, de mi esposa en este caso, al principio era muy complicado porque íbamos y el diagnóstico recurrente era ansiedad. Claro, a mí digo, yo, hombre, no soy psicólogo, pero entiendo la ansiedad como una cosa específica, digo, y lo que estoy viendo no me termina de encajar, no acabo de verlo yo tan claro. Entonces yo una vez entré, digamos que puse el pie en medio de la puerta antes que cerrar el médico, y digo, mira, discúlpame, pero es que no acabo de ver esto, y digo, le ha contado esto, ha pasado esto, y decía, uy, pues no, pues tal, pues, digo, como que había muchas cosas que no había visto, y muchas veces se le puede achacar pues al tiempo, al propio perfil del paciente, que muchas veces es una enfermedad pues que tiene muchas máscaras, intentan, digamos, ocultarse, levantar caparazones de cara a los demás, y si no se sabe bien encontrar esos flecos, pues pueden pasar totalmente desapercibidos. Totalmente, y años. Vamos, sí, yo lo he visto con mi propia mujer, que tú la ves fuera de su ambiente normal, y es una persona totalmente distinta, perfectamente normal, sociable, y en otros momentos es otro espectro totalmente diferente. Así es. Y entonces es muy difícil el poder encontrar esto. Cuando ya más, con el tiempo ya fui conociendo pues mucho más al personal que la atendía y tal, ya les planteé el problema, porque yo no solo veía el problema ya en el diagnóstico y ayudar al propio paciente, sino en los propios familiares, como yo. Yo no sé nada. Yo no sabía nada de TLP. Yo no sabía qué tenía que hacer en mi casa si pasaba algo. No sabía a quién podía acudir. No sabía nada. Entonces, claro, el agobio era tremendo de saber, oye, es que no sé esto por dónde va a salir. Sufrimiento. Exactamente. Y entonces yo planteé el tema de, mira, voy a intentar crear una asociación, a ver si, pues mira, para ayudar. Y los propios médicos no solo me animaron, sino que casi te lo rogaron. Te lo rogaron. Casi que te lo pedían, por favor, porque necesitamos algún tipo de ayuda, ya no por ellos, sino también porque ellos ven que los propios pacientes no pueden tener un paciente con TLP que tenga una visita o una cita cada 3 meses. Claro, sí. Es totalmente una pequeña locura, por así decirlo. No, la atención primaria es la puerta, y ya en la puerta debería de haber capacidad de discernir que están los doctores ante una persona con trastorno límite. Este sería un propósito extraordinario. Lo habla siempre Teresa Oñate, la presidenta de MyTLP, pero verdaderamente ahí en esa puerta es donde debería de haber ya una autoridad, una persona con formación, un médico con formación que dijera, lo estoy viendo, lo voy a derivar a un psicólogo especializado porque estamos ante un caso probable de TLP, por lo menos explorar, ¿no? Y ahí en la atención primaria, Luis, es desde luego una puerta clarísima de entrada, y que seguro que MyTLP en Jaén va a desarrollar una buenísima tarea también en ese ámbito. Te quiero preguntar, ¿es una sede permanente, es un despacho? ¿Vais a tener consulta en el local de MyTLP Jaén?
Sí, ahora mismo ya, digamos, ya está totalmente operativa. Tenemos un despacho donde se reciben visitas. Todo se gestiona a través de la página web o del teléfono propio de AmaiTLP en Madrid. Allí desde allí se hace la primera entrevista de contacto y ya se agendan las citas y todo, y está perfectamente operativa en ese plan de, digamos, la cita, las entrevistas con los psicólogos que tenemos aquí en Jaén. Lógicamente esto va a ir desarrollando ahora mismo un despacho, como hemos dicho, para, digamos, que es la cabeza de puente, por así decirlo, porque sí que es verdad que, bueno, hay que buscar, sobre todo tenemos la premura de abrir cuanto antes, porque es que era una cierta necesidad, y bueno, entre Teresa, que ya sabes que es una persona de objetivos fijos y que los persigue, los sigue, y bueno, pues vimos necesario el abrir ya. Y luego pues ya será la propia demanda de la ciudadanía, la propia demanda de los pacientes la que vaya marcando un poco el ritmo de crecimiento. Sí que es verdad que desde antes de incluso abrir, ya hemos estado hablando con colegios de psicólogos de Andalucía Oriental, hemos estado hablando con universidad, como con el propio SAS, para desarrollar acciones muy encaminadas a lo que bien has dicho, para que en atención primaria sean capaces de detectarlo. Pues lógicamente habrá que formar tanto los psicólogos, tanto los propios personal de médicos de atención primaria, estudiantes de psicología, darlo a conocer en sociedad, y tratar de quitarle un poco el estigma social que reviste este trastorno, como tantos otros de salud mental, que por desgracia es algo muy habitual, ese señalamiento, ese estigma que acompaña siempre a la salud mental. Y como bien has dicho, la propia reinserción de los pacientes en la sociedad es gran parte de su mejoría. O sea, el saber que no se les va a señalar por la calle, que pueden tener un trabajo, pueden tener una vida normal y corriente como cualquier persona, se puede. Como bien has dicho, que se puede salir del pozo del TLP, se puede salir. Y bueno, esa es la intención nuestra, el dar a conocer, acompañar y poder ser partícipes de esa ayuda que los pacientes con TLP necesitan. Sí, hay que decir a los oyentes y también, desde luego, a las personas que desde Granada desde Jaén, desde Granada también, acabo de hablar de TOC Granada y me siento muy próximo a Granada, les he elogiado muchísimo porque hace una tarea extraordinaria en el TOC, pero estamos hablando ahora de Jaén y bueno, realmente hay que decir a estas personas de Jaén y en general a la audiencia que hay una escuela de familias formidable en AmaiTLP y esa escuela de familias pues realmente es un ejemplo a seguir y no cabe duda, está ahí facilidad. Todas las personas que están asociadas, que tienen relación con AmaiTLP pueden conectar con esa escuela de familias. No la va a haber evidentemente en Jaén, pero sí a través de AmaiTLP Jaén pues se puede perfectamente hacer seguimiento de esta escuela de familias, que es un ejemplo, ¿no? Estamos ya trabajando incluso en poder convocar la primera en Jaén. Si todo va saliendo bien y vamos cumpliendo bien tiempo, posiblemente para septiembre, octubre podamos tener alguna de las primeras escuelas de familia aquí en Andalucía. Magnífico. Porque ya te digo, hoy hemos tenido, he tenido aquí visita de gente, de personas de algunas vocales de la fundación y de Ana Cavada, que también la conocerá. Oh, magnífica psicóloga, maravillosa. Sí. Han estado hoy precisamente por aquí y hemos estado comentando, pues, una de las acciones, pues precisamente podría ser esa, una de ellas. Y como aquí en Jaén, pues bueno, tenemos la suerte de estar muy cerca de muchos sitios, por así decirlo. Granada, como comentaba, son 45 minutos lo que nos separa de Granada, que básicamente no es nada. Tenemos Córdoba una hora, Ciudad Real una hora, Málaga 2 horas, Almería 2 horas, o sea que estamos muy cerca de muchos sitios. Jaén es el punto estratégico de Andalucía, esto está claro. Se sabía ya siglos atrás, también lo sabían. Entonces, se sabe que Jaén es el punto central de Andalucía. El cruce de caminos, como decían antiguamente. Totalmente. Muchas gracias, Luis Serrano Barrié, responsable de la Fundación AmaiTLP en Jaén. Suerte en tu nueva responsabilidad. Seguiremos hablando en sucesivas ocasiones en este espacio que patrocina AmaiTLP. Mucha suerte. Tienes una labor por delante extraordinaria, pero también muy ilusionante. Hay probablemente decenas de personas deseando que AmaiTLP pueda abrir en Jaén y desde ahí expandir su influencia por Andalucía y por tanto pues es una gran noticia. Es una gran noticia para los familiares y desde luego para los pacientes. No hay que olvidar que son los que tienen mayor sufrimiento. Las familias sufren, pero los pacientes tienen el mayor sufrimiento, el mayor dolor. Esto hay que decirlo también, ¿verdad, Luis? Correcto. Eso así, como bien has dicho, nuestra mayor ilusión es el poder estar ahí para ayudarle, intentando estar cada vez un poco más cerca de
de ellos, y lógicamente aquí en Jaén pues, estamos deseando de poder echarle un cable a esta familia, lógicamente a los pacientes, porque esta es su casa como pretendemos que sea. Y bueno, esta lucha pues sí va a llevar tiempo, pero bueno, aquí estamos para eso, y será un trabajo que de verdad se llevará con mucha ilusión y responsabilidad, lógicamente, pero yo creo que vamos a tener mucha alegría, y pasito a paso vamos a conseguir que esto vaya cambiando un poco ese estigma social que tiene y todas esas etiquetas, para poder llegar a un destino donde sea una enfermedad mucho más común, por así decirlo, mejor tratada, sí, y poder dar esa asistencia a la familia y a los propios pacientes. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Luis Serrano Barrié, responsable de la Fundación AMAI TLP en Jaén. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis.